¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Ganas del directo de hoy, por favor. ¿Cómo estáis? Sé que ahora habrá 500 directos aproximadamente que tengáis posibilidad de ver, así que os agradezco enormemente que estéis aquí. Ya sabéis que lo voy a dejar grabado en cualquier caso, o sea que si no podéis estar todo el directo o nada del directo, que sepáis que se va a quedar grabado. Este directo me hace mucha ilusión porque, bueno, Eduardo y yo nos conocimos hace unos meses a raíz de que yo me compré su libro, este libro maravilloso de Meditar se me da fatal, y lo puse en redes, puse por aquí que me había comprado el libro y me contestó él mismo agradeciéndome que me hubiera comprado el libro, y empezamos a hablar y pues ya decidimos fijar este directo. Vimos que teníamos muchas cosas en común. Leyendo el libro, bueno, es que no me quedó ninguna duda. Y bueno, pues me apetecía traerlo aquí para que vosotros también le conocierais. Tiene una forma de ver la meditación muy parecida a la mía, muy bajada a tierra, como digo yo, o como dice él, una meditación para seres humanos de los de toda la vida. Así que, bueno, pues creo que puede aportar mucho. Bueno, Eduardo es muchas cosas, entre otras es doctor en ciencias sociales y políticas, es experto, hola Elena, es experto en psicología positiva, en sentido del humor. De hecho, su tesis va sobre el sentido del humor, que es un tema un poco diferente al habitual para hacer una tesis. Es conferenciante, tiene charlas TED, es escritor. Este es el primer libro que me leo yo suyo, pero tiene muchos más, que nos contará él ahora en un ratito. Es profesor de meditación y es director de una escuela de mindfulness que se llama Modo Ser. Y ahora nos contará por qué una persona que es bueno, pues director de una escuela de mindfulness escribe un libro que se llama Meditar se me da fatal. Y sobre todo porque yo, que también me dedico al tema del mindfulness y la meditación, compro un libro que se llama Meditar se me da fatal. Entonces, ahora veremos por qué tiene sentido que sea así. Nos lo explicará él también. Tiene un sentido del humor increíble, ya lo veréis. Pues porque al final hay temas que, si te los tomas con sentido del humor, quizá llegas a gente que a lo mejor, pues de primeras no se acerca mucho al mundo de la meditación, al mundo del desarrollo personal, y bueno, pues él lo hace todo bastante fácil. Así que voy a ver si está por aquí. Le voy a invitar. A ver si se une. Ya veréis, es una persona encantadora. Vamos. Tenemos muchas cosas en común, también él y yo. Ya veremos porque, bueno, él vive ahora en Italia, en Florencia. Yo también estuve un tiempo viviendo por allí. Tiene un lenguaje muy sencillo, porque muchas veces cuando nos metemos en el mundo de la meditación hay algunas lecturas y hay algunas publicaciones que son como muy densas. Y bueno, pues Eduardo, mira, ya está por aquí. Eduardo pues lo hace fácil, que es algo que yo creo que se agradece siempre cuando los temas son un poquito más, a lo mejor alejados de lo que ver en el día a día. Y siempre viene bien que nos lo expliquen con palabras sencillas y con humor, que es otra cosa que hace él, que no hace todo el mundo cuando habla de esos temas. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, fenomenal. Estaba ahí escuchándote, haciéndome toda esta presentación. Qué maravilla, muchas gracias por todo eso. Nada, gracias a ti. Seguramente me haya dejado cosas, ¿eh? O sea, si quieres Sí, añadir, hay una complementar, cosa que te has dejado, hay una cosa que te has dejado y cuéntame. es que has citado mi tesis sobre el humor y una cosa que quiero añadir es que era una tesis doctoral sobre el sentido del humor muy aburrida, ¿vale? Lo quiero dejar muy claro porque puede parecer, qué divertido. No, no, aburridísimas, 600 páginas aburridísimas sobre el humor. No la Luego, busquen, no se la luego, lean, ¿no? no, no. Luego escribí libros sobre esto, pero más divertidos. Pero mi tesis, un rollo total. En concreto la tesis, no. Sí. Fenomenal. Es que los académicos tenemos esa capacidad, ¿sabes? De coger algo aparentemente divertido y convertirlo en algo pues muy aburrido y formal. Me O sea encanta. que bueno. Estaba por aquí hablando un poquito de cómo nos conocimos y de que a Sí. mí me ha encantado tu libro, que ya veis que lo tengo súper, hiper subrayado y de todo, porque independientemente de que sea un libro escrito con mucho humor, también tiene frases que a mí, por ejemplo, dedicándome a esto, me parecen súper potentes y van por ahí metidas, ¿no? Como que no se nota mucho, pero de repente dices, ostras, esta frase, Seguramente, ¿no? seguramente no son mías. Quiero decir,
A ver, yo con este libro me daba un poco de miedo meterme en esto porque decía, uy, ¿qué voy a escribir yo sobre esto? Que han escrito todos, ¿no? Thich Nhat Hanh, todos los grandes gurús. En fin, digo, ¿cómo me meto en esto? Y yo realmente lo que he intentado es, bueno, pues transmitir lo que a mí me ha ido llegando, ¿no? Estas son cosas, estas frases impactantes, no sé a cuáles te refieres exactamente, ¿no? Pero la sabiduría que hay ahí no es mía, o sea, esto llega desde muy lejos y bueno, yo he intentado, pues, comunicarlo de la mejor manera que sé, ¿no? Y que he podido con lo que he ido aprendiendo estos años, sobre todo para enganchar, ¿no? A la gente con la lectura, ¿no? Porque al final esto de la comunicación pues tiene que ver un poco con, bueno, pues crear este envoltorio. Yo considero que estoy compitiendo con Netflix, ¿no? Y compitiendo pues con todos los directos que se están haciendo ahora en Instagram. Entonces el libro tiene que ser por lo menos tan divertido como esto, ¿no? Porque si no, pues nadie se lo va a leer. Totalmente, porque realmente tú no estás compitiendo como tal contra los típicos libros tradicionales de meditación, ¿no? Quizás. Sí. Es más bajado Claro. un poco a los seres humanos de toda la vida, como lo llamas Sí. tú. Sí, porque yo lo que me doy cuenta es que hay muchas personas que se beneficiarían de esto, incluso que les interesa, o sea, esto les suena, ¿no? Porque ahora esto, lo del mindfulness, la meditación está en todos los lados, pero les da un poquito de reparo, ¿no? Y además yo me identifico bastante con esto, ¿no? Como cuento en el libro, yo me acerqué a estas cosas un poco por casualidad. Yo no quería entrar en esta... Para nada. Me han engañado. Aquí sí, un poco me engañaron. Bueno, no es que me engañaran, pero yo lo que tenía eran... Yo tenía dolores de espalda. Yo tenía un problema muy concreto que tenía que resolver, ¿no? Entonces a mí me dijeron, deja de quejarte y vete a una clase de yoga, ¿no? Y yo, yoga, pero es una cosa muy rara, ¿no? Eso es como posturas extrañas y... Uy, me daba un poco de como de repelús. Y hay mucha gente, ¿no? Con la meditación, la asocia con... Bueno, pues con religiones, con el budismo, con el New Age, con el hinduismo, con el misticismo, ¿no? Y yo lo he intentado llevar en este libro a las cosas más básicas, ¿no? A lo que es ir por la calle, a tener que esa frustración que tienes cuando pierdes el autobús o cuando, ¿no? Y tienes que fregar los platos, ¿no? Que es algo que yo detesto, ¿no? Es una de estas que me da muchísima pereza, o te tienes que levantar por la mañana, te suena el despertador y esta pereza de levantarte, ¿no? Estos momentos que son muy cotidianos y cómo esto nos puede ayudar, ¿no? En nuestro día a día. Claro, porque eso te quería preguntar. Tú te iniciaste en esto de la meditación, hablas en el libro, que además me partía de risa, porque hablas de que tú pensabas que con la meditación igual te acababas convirtiendo en un caballero Jedi. Cuéntanos un poco lo que... Y es que siempre, yo realmente más que psicólogo, más que escritor o más que cualquier otra cosa, yo lo que quería es ser caballero Jedi, ¿no? Yo vi la película de Star Wars a los 7 años, justo salió la película a esa edad, ¿no? En la primera. Y a mí eso me marcó muchísimo, ¿no? Entonces, yo tenía claro, yo quería ser caballero Jedi, pero después de recibir mi regalo de Reyes, que era la clásica espada de láser, pues esto ya fue una gran decepción, ¿no? Porque eso era una cosa como de plástico, cutre, y ya veía yo mismo que eso no era como la de Luke Skywalker. Entonces, poco a poco fui entendiendo que los caballeros Jedi no existían, que los Reyes Magos tampoco. Uy, no sé si he hecho algún spoiler aquí para alguien. No, pero... Y nunca se sabe, ¿eh? Porque luego el otro día, hace poco, se lo hice con bueno, en fin, uno de mis sobrinos se puso a leer el libro y descubrió, esto fue terrible. En fin, como nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Como tus sueños de cuando tienes 5 o 7 años se van desmoronando uno a uno, ¿no? Y esto es lo que me pasó a mí. Entonces acabé, pues eso, haciéndome psicólogo, haciendo otras cosas y lo último que me hubiera imaginado es que hubiera acabado siendo profesor de meditación. O sea, esto es algo que me pilló realmente pues muy por sorpresa, ¿no? Y bueno, con una serie de pasos a lo largo del tiempo, pero eso, empecé con el yoga por un problema de espalda. Y luego una vez que te metes en el yoga y empiezas a ver que sí, es una cosa rarísima, por supuesto, pero bueno, pues que tiene cosas muy interesantes y tal, y vas descubriendo también otros asuntos como la meditación, ¿no? Porque claro, yo empecé a hacer yoga y enseguida me di cuenta que eso no era solo una cosa para el cuerpo, o sea, que esto tenía efectos para la mente, ¿no? Yo me estresaba muchísimo, yo siempre he sido un tipo muy acelerado, neurótico, o sea, toda mi familia somos un poco Woody Allen, y entonces, o sea, yo me daba cuenta, estaba ahí haciendo mi tesis doctoral y después de hacer una sesión de yoga, me enfrentaba a mis problemas cotidianos y a ese estrés, por ejemplo, de enfrentarme a mi
mi director de tesis, ¿no? Que tenía estos encuentros con él, era un tipo muy sesudo, un británico académico, Stephen Lux, un tipo importantísimo, ¿no? Y me daba un reparo la cosa, entrar ahí en su oficina. Entonces, me daba cuenta que esto me ayudaba. Y poco a poco, bueno, pues fui entrando. Hubo un profesor de yoga una vez que justo antes de entrar en clase me pregunta, oye, Eduardo, ¿tú ya meditas? ¿Has empezado a meditar? Y yo le dije, pues no. Y me dijo, cuanto antes empieces, mejor. Y se fue, ¿no? Y me dejó ahí con esta cosa de decir, uy, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué a mí? ¿No? Y me quedó esta cosa en la cabeza y era una época que estaba muy estresado y bueno, al final le hice caso, no enseguida, pero se me quedó en la cabeza y al final me apunté a un curso. Y ahí es donde descubrí esto de la meditación. Y de ahí, ¿eso fue hace cuántos años? Eso fue en el año 2000, a ver, esto fue en el año, no, sería el 98, 99 por ahí, sí. Wow. O sea, hace unos cuantos añitos, sí. Entonces, tú llevas meditando un montón de años y sacas Sí, un libro que se llama Meditar se me da fatal. sí, ¿Me lo eso expliques? es. Bueno, bueno, lo he titulado así por varios motivos. Uno, porque es verdad, o sea, realmente se me da fatal. Dos, porque me he dado cuenta que esto es algo un mensaje que la gente necesita saber. O sea, que no soy solo yo, eres también tú, por eso te has comprado este libro. Exacto. Son todos los profesores de yoga que yo conozco, o sea, de meditación y de mindfulness y lo que yo conozco. O sea, esto es el cerebro humano. O sea, esta es la condición humana. Nuestra mente dice, no, es que mi cabeza no está diseñado para esto. Es que se despista, se le va, ¿no? Porque es rapidísima y es como una lavadora en centrifugada, ¿no? Y la realidad es que es así el cerebro, porque el cerebro va buscando algo mucho más interesante que observar la respiración ahí durante horas. No, tu cerebro quiere otra cosa, quiere Netflix, quiere marcha, quiere cosas más interesantes que todo esto. Entonces, pero por eso mismo nos hace tanta falta esto. Porque claro, si no estamos entrenando nuestra mente con esto, es que nuestra mente hace lo que le da la gana. O sea, nos manipula, o sea, y nos manipula y nos manipulan los que, ¿no? Los que están ahí, por ejemplo, a través de estas redes, ¿no? Que estamos aquí en Instagram, en Facebook, en Instagram, en todas estas redes, está todo diseñado para que, uy, esto te atrapa, esto también, ¿no? Y vamos por ahí. Claro. Yo he llegado a ver unas cosas, esto lo cuento en el libro y esto es real, esto te aseguro, Gabriela, esto no me lo he inventado. Vi a un tipo caminar por la calle mirando su teléfono, iba por ahí por la calle, y llega un semáforo, un paso de peatones, no se da cuenta que está en rojo para él, sigue adelante, se tropieza y cae, y hay un coche que llega que le está a punto de atropellar, que yo digo, estoy a punto de ver un accidente terrible, ¿no? Y nada, el coche consigue frenar el tipo por un pelo, ¿no? Se le cae el teléfono, nada, recoge el teléfono, se levante y sigue así. No, claro. O sea, que hemos llegado a un nivel ya en el siglo XXI y claro, yo cuento esto, pero yo hago lo mismo, ¿no? O sea, a mí me pasan estas cosas también, ¿no? Y me pillo diciendo, pero bueno, pero ¿cómo puedo estar tan ido, tan distraído, tan, ¿no? Desconectado de mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, después de tantos estudiantes que me decían, Eduardo, es que a mí se me da fatal meditar, te lo tengo que decir, y llegó el momento de decir, pues a mí también, que lo sepáis, alguien lo tiene que confesar, a ti que tienes el primero en confesarlo y voy a ser yo. O sea, me voy aquí a desnudar y me costó un poco, tengo que decirlo, dar ese paso, pero ha sido un poco como de salir del armario, ¿no? Yo salgo del armario y digo, se me da fatal. Y me ha dado mucha tranquilidad escuchar a gente como Gabriela Bartalay, ¿no? que luego leen el libro, se identifican, ¿no? Que saben de esto, Claro. ya están meditando y que dicen, no, es que a mí me pasa esto también. Claro, a mí es que la gente muchas veces me dice, bueno, tú no tendrás ningún tipo de estrés, ni No. tú ya estarás como en otro, y digo, a ver, digo, pero claro que lo tengo. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor lo que ocurre es que me doy cuenta, pero claro, yo cuando vi, por eso a mí me llamó la atención mucho el título del libro, porque en el fondo yo creo que la gente que meditamos más, somos más conscientes de lo poco que sabemos, Claro. ¿no? Claro. Creo yo, ¿no? Sí, y sabemos, o sea, yo creo que la diferencia entre una persona que empieza a meditar, ¿no? Y una persona que lleva tiempo meditando, la que empieza a meditar piensa, hombre, claro, se me da mal, pero algún día llegaré, ¿no? Algún día voy a llegar a esa calma perfecta,
voy a llegar a ese, ¿no? A ese nirvana de algún tipo, ¿no? O al menos no sé, algo un poco más. Y no, la realidad es que eso no va, hombre, quién sabe, a lo mejor alguno, ¿no? Se ilumina de repente, pero bueno, olvídate, porque eso es para muy poquito, yo creo. O sea, para la mayoría de la gente, por mucho que tú te pongas a meditar y pasen los años, vas a seguir despistándote, te vas a seguir estresando, enfadando, poniéndote triste, todas esas cosas. Eso es parte de la vida. Exacto. Incluso el Dalai Lama, que yo no sé si a él igual se le da bien meditar, pero él medita, por lo que he leído, unas 4 o 5 horas todas las mañanas, se levanta muy prontito, como a las 3 de la mañana, a las 4, y él medita 4 o 5 horas. Y él dice, hombre, es que si yo hubiera encontrado otra forma de poder como centrarme y ahí desarrollar mi amor y todas estas cosas que él hace, ¿no? Cultivar estas cosas, yo lo haría, pero es que no he encontrado otra forma, entonces yo esta es la que conozco. Pues él sigue ensayando, él sigue entrenando todos los días, como un atleta olímpico. Entonces, él aún no ha llegado ¿no? a la culminación, tiene que seguir. Y todos tenemos que seguir. Es que cuanto, si tenemos... cuanto antes te pongas, mejor. Como decía, sí, como decía tu profesor. Sí, es que yo creo que vivimos un poco en una cultura de querer llegar a sitios y para hacer el check muchas veces, ¿no? De, pues ya consigo esto y check y tal. Y justo la meditación va de lo contrario, ¿no? Va de decir, es que no hay que hacer nada, si es que es esto, ¿no? Ahí está. Y por eso nos choca tanto, porque pensamos que tenemos que empezar a sentirnos de determinada manera, porque como que esperamos algo de la meditación y realmente la meditación es el camino, ¿no? No es la meta en sí. Sí, en realidad, en un cierto sentido, cuando esto lo empiezas a pillar, ¿no? Luego se te olvida, pero en los momentos en los que pillas esto, es muy liberador, porque es decir, en realidad no tengo que hacerlo bien. No tengo que hacer nada. O sea, puedo permitirme el lujo maravilloso de no tener que hacerlo bien, de poder hacerlo fatal. Y en realidad, esa es la forma de hacer la meditación bien. Es decir, no tener que preocuparte si lo haces bien o mal. Eso es. Ahora, eso es fácil decirlo. Sí, claro. Decirlo porque luego cuando te despistas, las primeras 5 veces bien que te despistas. Las primeras 10, vale. Pero cuando te has despistado como 57 en una sentada, pues ya llega un momento que te empiezas a frustrar. Esto, ahí es donde se vuelve más difícil. Es cierto, pero claro, ahí es donde tienes que recordar que realmente la meditación es eso. A mí cuando me dicen, no, es que se mete la mente muchas veces, digo, pues es que es eso, es darte cuenta y ya está. No tienes que hacer mucho más. Pues es verdad que pues eso, vivimos en lo de tener que conseguir cosas, ver un progreso sí o sí, porque si no me frustro, porque quiere decir que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Que tenemos este problema de estar la sensación de perder el tiempo constantemente, ¿no? Claro, y acostumbrados también a que las cosas nos tengan que venir inmediatamente, ¿no? El conseguirlo fácil, ¿no? A todos nos gustaría, ¿no? Te pones y ya, venga, ya estamos en calma, ya... Pero es que esto no es así, ¿no? Y hay que trabajarse. Esto es como cepillarse los dientes. Igual cuando empiezas a lavarte los dientes de pequeño nadie quiere. A nadie no es como divertido, no es una cosa que diga, qué guay, ¿no? Otra vez, otro día ahí, no quiero. Y ahí las madres, las pobres ahí, los padres, ¿no? Dándole ahí al cepillo. Esto es como la higiene dental, pero es la higiene mental, ¿no? Es algo que hay que irse poniendo. Y otra metáfora que me gusta mucho, que la uso en el libro, un poco para quitarse esta idea de tener que estar siempre como perfectamente ahí concentrado, es la metáfora del surf, ¿no? O sea, si tú ves a un surfista, siempre le sacan la foto sobre la ola, ¿no? En Instagram todas las fotos son ahí puesto, ¿no? Sobre la ola, pero... He mirado las estadísticas, las he citado en el libro, y los surfistas pasan el 95% del tiempo en el agua. O sea, una carrera, estar en la ola suele durar entre 10, 12 segundos en la media, y estoy hablando de los campeones, ¿eh? Y luego ya conseguir medio minuto o un minuto, eso es ya muy excepcional, ¿no? Entonces, la meditación es algo parecido. Te vas a seguir cayendo de la ola de la hora, ¿no? Te vas a caer de esa ola continuamente. Pero cada vez que te caes es una nueva oportunidad para volver a subirte a la tabla, y ese es el momento en el que tú estás entrenando. O sea, me vuelvo a levantar y vuelvo a pillar el equilibrio, ¿no? Luego ya te vuelves a caer. Pero igual estás un ratito ahí, ¿no? Un ratito ahí, en la ola, ¿no? Luego te caes y vuelves otra vez y te caes y vuelves otra vez. Y es lo que hacen los surfistas. Y es verdad, ¿mejoran? Sí, claro.
a lo largo de los años, 20 años surfeando, pues al final consigues hacer esa foto de Instagram. Ahora, a los 12 segundos, en la media te vuelves a caer. Eso es, y es asumirlo y aceptarlo, ¿no? Y decir que es Claro, parte del proceso. O sea, al final, claro. yo creo que es un poco lo de la mente de principiante, ¿no? Que también hablas en el libro, que también es un poco de los motivos por los que nosotros seguimos comprando y escribiendo libros sobre lo mal que se nos da meditar, porque yo creo que a la gente le cuesta mucho ser malo en algo nuevo, Sí. ¿no? Entonces, en cuanto ves que hay algo que no te está saliendo bien, dices, pues, no lo estoy haciendo bien, paro, porque esto se me tiene que dar bien, tengo que ver el progreso, ¿no? Y realmente, aunque meditemos fatal, esa meditación nos viene bien, ¿no? Claro, nos viene fenomenal. Sí, según los estudios, no hace falta meditar bien, o sea, estar concentrado, estar tal, para gozar de los efectos que luego tiene la meditación. O sea, de hecho, Claro. han hecho muchos estudios con personas que acaban de empezar a meditar y que, bueno, tienen la cabeza, o sea, se les va por todos los lados, Claro. pero incluso así, después de pocos minutos de meditar, ya empiezan a descubrir ciertos efectos, ¿no? Al principio son efectos relativamente leves, ¿no? De elevarte el estado anímico, pues, estar como más concentrado durante un tiempo, pero luego se ha visto que, bueno, cuanto más meditas, cuanto más vas entrenando estas capacidades, cultivando estas habilidades mentales y de corazón también, ¿no? Y de cuerpo, todo, esto es todo una cosa que está unida, ¿no? Cuanto más vas entrenando, más huella va dejando, ¿no? Y esto va realmente transformando tu cerebro. O sea, se van creando nuevas conexiones neuronales. Entonces, esto es algo que al principio podíamos decir, hombre, estos ermitaños que se van a las cuevas y meditan, pues a saber, ¿no? Y eso realmente les hace algo, ¿no? Pero ahora es que con la neurociencia lo sabemos. Es que estamos viendo que es que los cerebros no voy a decir el Dalai Lama porque aún no le han puesto los escáneres cerebrales, Sí. pero la gente con la que se rodea, ¿no? Los otros Sí. monjes tibetanos que sí que lo han hecho, es que tienen unos cerebros que parecen de otro planeta. O sea, es una Sí. real poderes Jedi de verdad. Sí, con las ondas cerebrales y todo. O sea, es que es verdad que yo creo que durante mucho tiempo no se ha dado importancia a esto y no se ha estudiado, pero ahora que se está viendo el tema de la neuroplasticidad cerebral y demás, ahora Claro. ya sí que la gente está diciendo, espera, que esto de la meditación tan místico igual es verdad que tiene un efecto en mi día a día, aunque lo esté haciendo fatal, supuestamente, Claro. ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. que... No, es muy curioso porque estamos asistiendo a una auténtica revolución científica. O sea, yo lo he podido ver en mi carrera, ¿no? Como psicólogo, cuando yo hice mis estudios en la Universidad de Londres, la meditación era un tema rarísimo de estudio. O sea, no se estudiaba, no estaban los libros de texto, no se hablaba de esas cosas. Eso era pseudociencia, eran cosas, ¿no? Como muy frikis. Fíjate que yo hice mi tesis sobre el humor, que es un tema raro, ¿no? Pero esto era aún más raro. O sea, el Richard Davidson, que es ahora, bueno, pues el neurocientífico más conocido en los estudios de esto, que tiene un equipo de 100 personas en la Universidad de Madison, Wisconsin y tal y cual, él durante muchos años fue él lo describe así, ¿eh? Él decía que era un meditador en el armario, o sea, metido en el armario. Él no confesaba a sus compañeros de neurociencia que él hacía esas cosas, porque decía, este tío, ¿qué tipo New Age, qué hippie es este, ¿no? En el Claro. mundo así como científico se veía como una cosa ahí, uy, Un poco extraña. papanaterías místicas. Claro. Claro. Y ahora ya en la Universidad de Oxford tiene un centro, en la Universidad de Stanford hay un centro de compasión, un instituto sobre la compasión. En esta Universidad de Madison, Wisconsin, ya digo que tienen este centro enorme, la Universidad de Brown, ¿no? Que gestiona todo el tema del NBSR, en fin. Es una auténtica revolución científica que estamos viendo en la que se están uniendo, bueno, pues estos temas, ¿no? de la mística y de los monjes y tal y cual, ¿no? de la religión y la meditación con estos temas científicos, ¿no? Es fascinante. Claro. Sí, de hecho tú en el libro hablas de que tenías como en tu mente como la parte más escéptica tuya, ¿no? Que era como el profesor de Oxford con Sí. la toga y la parte de más Es que le tengo surfero... siempre aquí, no es que la tenía, es que eso es la parte muy importante de mi formación. O sea, yo he Claro. estudiado en la Universidad de Oxford, yo he estudiado en la Universidad de Londres, yo he estado, o sea, tengo esa mentalidad científica y aunque creo que es muy importante dentro de la ciencia mantener la apertura, ¿no? Estar abierto a que haya muchas cosas que no sabemos. De hecho, cuanto más te metas en cualquier ciencia, más te das cuenta que no sabemos prácticamente nada, ¿no? Pero dicho esto, también hay que tener cuidado, ¿no? Yo hay una frase que uso en el libro también, es que, bueno, a mí me gusta abrir la mente, pero no tanto que se me caiga el cerebro, ¿no? O sea que hay que mantener también
cierto escepticismo, hay que poner las cosas a prueba, para eso está el método científico, ¿no? Bueno, en fin, eso es un equilibrio, ¿no? Que siempre es un equilibrio complicado en la ciencia y siempre es parte, ¿no? En la ciencia siempre un diálogo entre distintos actores y actrices que están ahí intentando descubrir la verdad, ¿no? Que es algo que siempre se nos escapa, entonces es muy complejo. Sí, pero está bien tener ese equilibrio, como dices tú, porque a mí me ha pasado que en alguna charla o algo que he dado la gente me dice, pero si no es tan difícil de entender. O sea, yo creo que a lo mejor, pues eso, tenemos la idea de que el tema de la meditación y el mindfulness es algo como que no se puede explicar, que hay que estar como en cierto nivel de conciencia para entender, y realmente hay una parte que o sea, se puede explicar de manera sencilla. Lo que pasa es que históricamente, hasta que hemos tenido pues eso, pues gente como tú también, que lo escribe de una manera tan bajada a tierra, ¿no? Y en el libro haces referencia a muchos estudios y demás, que la gente no termina de decir, pero que esto también me puede venir bien a mí sin necesidad de ser yo aquí un hippie. No. ¿Sabes? Es que, de hecho, una de las cosas curiosas de esto es que, aunque yo vengo con mi bagaje académico y todo esto, pero lo curioso de esto es que no es nada intelectual. O sea, aquí no hace falta estudiar nada, leerte nada, o sea, ni mi libro. O sea, esto es algo, yo de hecho por eso he titulado un capítulo Mindfulness, pregúntaselo a tu gato. O sea, es que tu gato sabe más de esto que tú. O a un niño de 3 meses. Es que tú ves a un niño de 3 meses, está totalmente en el momento. O sea, está aquí. O sea, no se despista, está como, ¿no? Con que todo le flipa, todo le alucina, ¿no? Todo es maravilloso porque él sí que tiene la mente de principiante porque es un principiante. Exacto. Está viendo todo por primera vez. Claro. Y a lo que podemos conseguir, a lo que podemos aspirar, entre otras cosas, con estas prácticas, es empezar a quitarnos todo eso que hemos aprendido, aunque esté ahí, ¿no? No lo quitamos del todo, ¿no? Pero podemos, como durante un momento, ¿no? Quitar esa cortina de todos esos prejuicios y eso que ya sabemos y todo eso, y de repente ver el agua que sale de la ducha como si nunca lo hubieras visto, ¿sabes? Los niños como flipan con eso, ¿no? Las fuentes, el agua, ¡guau! ¿No? Y no digo ya meterte en la ducha. O sea, ese agüita, el agua, el calorcito, o sea, si fuéramos capaces realmente, ¿no? De disfrutar de una ducha como la disfruta un gato, es que es o como eso, la disfruta claro. un niño, o como la disfruta... O sea, fíjate los niños cómo son, por ejemplo, con los charcos, ¿no? Mi sobrina, me acuerdo, cuando tenía como 5 años, me acuerdo que me dijo una vez, me vio un charco, ¿no? Que horrible, una cosa horrible, cuando había como porquería ahí tirada y tal, y me dice, mira, Eduardo, un charco muy bonito. Me dice, como que tenía muchas ganas de ponerse a saltar, ¿no? Y yo digo, que estás con el uniforme del colegio, ¿cómo te vas a poner aquí a saltar en el charco? Y es recuperar eso, ¿no? Sí. Y se ha visto en los estudios, y para esto sirve la ciencia, ¿no? Se ha visto en los estudios que estos meditadores que tienen muchísima experiencia, prácticamente no se habitúan a nada. O sea, eso de que te acostumbras y dices, esto ya lo he visto, esto ya, ¿no? Yo que ahora vivo en Florencia y es una ciudad maravillosa y o sea, a veces voy y alucino, ¿no? Pero es verdad que hay veces que voy y no alucino porque estoy en mi cabeza o no me doy cuenta, me parece que ya me lo conozco. Y esto, la gente que tiene mucha experiencia con esto, se ha podido ver que no se habitúan prácticamente. O sea, es como si vieran todo por primera vez. ¿Cómo sería eso, no? Imaginaos. Sí, es verdad que dicen que el cerebro olvida lo que damos por hecho. Entonces, muchas veces, eso, tú de repente das por hecho que estás en Florencia y que todo el entorno tiene que ser como es en Florencia y de repente dejas de admirar eso. Tú, de hecho, en el libro hablas de los ladrones del asombro, precisamente haciendo referencia a esto, ¿no? Y cuentas la experiencia del snorkeling que estabas haciendo, ¿no? Y de cómo al poner atención realmente la experiencia cambiaba por completo, ¿no? Que pasabas de estar haciendo snorkel sin más a realmente estar disfrutando. Y lo podemos hacer en realidad en cualquier momento. O sea, ya digo que esto no es nada intelectual y no hace falta ni siquiera ponerse a meditar para entender esto. O sea, esto es decir, de repente vamos a fijarnos en lo que hay aquí. Pero ahora mismo, o sea, mientras estáis aquí, os he diciendo, mira, el telefonito este que tenemos, fíjate tú. O sea, empezar a darte cuenta de tu respiración, de este dedo que tiene, pero mira, si es que yo pienso, voy a mover el dedo, uy, y el dedo se mueve, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Si te pones realmente a investigarlo, a mirarlo, a estar ahí cuando lo estás haciendo, de repente todo se vuelve, no sé si decir extraño, pero sí, o sea, como
está todo por descubrir en realidad, ¿no? Nos parece que conocemos las cosas y no conocemos nada, Eso nada. es verdad, totalmente. Además es que es así, y cuando empiezas a meditar, empiezas a darte más cuenta de estas cosas. O sea, no, porque Claro. yo siempre digo que meditar lo que te ayuda es a darte cuenta de muchas cosas. De hecho, para mí el principal beneficio de la meditación, que ahora te preguntaré cuál es el que tú consideras que es el mayor, Sí, para mí el mayor beneficio de la meditación es que es una herramienta de autoconocimiento brutal. O claro. sea, yo hago coaching, hago desarrollo personal y no hay libro que yo me pueda leer de desarrollo personal, charla, cosa que pueda hacer, curso de desarrollo personal, que me enseñe más sobre mí que la meditación. Absolutamente, Es tremendo, ¿eh? absolutamente. O sea, Porque al es que hay final... la mayoría de lo que realmente de lo que pensamos y lo que sentimos está como por debajo de una línea, de esa línea de la consciencia, ¿no? Y vamos como manipulados durante nuestra vida cotidiana por todas estas pulsiones, por todos estos miedos, por todos estos deseos, ¿no? Y estos pensamientos que es solo cuando realmente empiezas a mirar para adentro que empiezas a darte cuenta. Claro. Y hay que decir que no todo lo que te encuentras es bonito, ¿no? Esa es otra, que la Porque gente piensa que la meditación siempre sales tú bien de una meditación. Ojo, sí, porque porque igual ves decir, cosas que no. suena muy bonito eso de conócete a ti mismo, pero Mm, están también las sombras, ¿no? hombre, A mí hay una poesía que me impactó mucho cuando me la contaron en estos contextos, ¿no? Es una poesía de Rumi, que conocerás quizás, mm, que habla de la mente como una casa de huéspedes, ¿no? En el que van entrando como todos estos invitados a la casa, y la idea en la meditación, además él describe así poéticamente, que la idea es que tú das la bienvenida, ¿no? Das la bienvenida a los pensamientos, das la bienvenida a los sonidos, das la bienvenida a todo lo que va llegando a tu puerta y pegando en tu puerta, ¿no? Pero claro, esto incluye, y él cita ciertas cosas en su poesía, que yo alucinaba, una tristeza, una maldad, pero ¿cómo le voy a dar yo la bienvenida a una maldad? ¿No? Eso que va como en contra de todo. Yo que me considero un chico bueno, me gusta considerarme, ¿no? Un buen chico y tal, siempre he sido como el chico bueno, ¿no? Y entonces, bueno, esto como me chocaba muchísimo. Y sin embargo, claro, si no dejas que entre esa maldad, si no dejes que entre, ¿no? esa ira que tú tienes ahí dentro, ¿no? O no dejes que entren pues tantos pensamientos que tienes, que llevas la vida ignorando, vamos, no es solo que no te conozcas, es que esas cosas te están por dentro corroyendo, ¿no? Te están sí. moviendo sin que tú te des cuenta. Hay veces que das una mala respuesta, ¿no? A tu hija, a tu hermano, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, por estas cosas que están ahí metidas, ¿no? Y que es como que no has hecho una limpieza y entonces esas cosas como que uy, de repente abres eso, en cualquier momento entras en una reunión tensa de no sé qué y es como si abrieras una caja en la que salen de ahí todos los trastos que no habías ordenado desde hace años, ¿no? Claro, no te habías sentado nunca Y se contigo mismo, monta, claro, claro. y se monta una porque no eres solo tú, sino todas las demás personas en las reuniones está pasando lo mismo, están todas con sus movidas, ¿no? Y Eso entonces es. estás ahí asistiendo ahí a un lío tremendo, ¿no? Sí, En sí, fin. sí, sí, totalmente. Y para ti entonces, ¿cuál es el mayor beneficio de la meditación? ¿Para qué Bueno, medita Eduardo Jauregui? hay mucho. Bueno, esa es una pregunta que yo me hago a veces al inicio de la meditación, ¿no? Me Mm. siento y lo primero que digo es, ¿por qué estoy aquí? Y es un ejercicio en sí, ¿no? Escuchar a ver Mm. qué llega. Y una de las cosas que yo creo que es, no sé si lo principal, pero desde luego es algo que me viene mucho, ¿no? Es tener una mayor libertad. O sea, no estar tan condicionado por eso de lo que hablaba antes, ¿no? Por todos esos prejuicios, por todas esas emociones, por todos esas tendencias, ¿no? Que te llevan siempre por el mismo camino, ¿no? Cuando vas por la calle, siempre por la misma calle, ¿no? Pues no estar tan manipulado o eso de sacarte el teléfono, ¿no? Y empiezas ya a hacer cosas pero ¿cómo me ha llegado el teléfono a la mano? Pero si había dicho que no iba a sacar el teléfono hasta dentro de no sé cuántos, ¿no? Porque quería limitar un poco, y ahí lo tienes, ¿no? Ya estás ahí. Entonces, Eso es. tener un poquito más de libertad y de control, ¿no? Sobre lo que está pasando, porque al final, teniendo esa libertad, ¿no? Puedes empezar a tomar mejores, o sea, las decisiones que tú realmente quieres tomar en la vida, lo que es una gran pregunta también, es decir, ¿qué es lo que realmente, si no estuvieras manipulado por tus miedos,
por todas esas pulsiones y tal, ¿qué harías con tu vida? ¿No? Es una pregunta Así, sí, la que verdad asusta que... casi, pero es muy importante y quizás la más importante, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿No? Y muchas veces, no, y es que eso no puedo, pero muchas veces eso del no puedo está, por ahí detrás hay muchos miedos, hay muchas ideas que te han metido ahí, tus profesores, tus padres, la sociedad, ¿no? Que te limitan, ¿no? Entonces, para mí es la libertad, o sea, el decir, joder, que si yo pudiera, ¿no? Si pudiera ser yo la mejor versión de mí, ¿no? Y ya os digo que no lo soy, o sea, se me da fatal y estoy en ello, ¿no? Como todos aquí. Sí, pero me parece muy interesante. De hecho, incluso también para no ser manipulado por otros, ¿no? Porque vivimos Claro. en un mundo, que es lo que comentábamos antes, que es muy de extremos. Totalmente. Entonces, es necesario, o sea, yo ahora considero que es fundamental que meditemos porque es necesario poder desarrollar un pensamiento crítico sobre las cosas. Porque como Absolutamente. no lo desarrolles, o sea, te llevan sin que te des cuenta, ¿no? Y pierdes esa libertad. Absolutamente. Es que... Hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en una auténtica lucha, una guerra, hablan de esto como una guerra de la atención. O sea, están luchando los anunciantes, los políticos, todo el mundo luchando por nuestra atención. Esto es solo, bueno, un pequeño ejemplo, ¿no? De la gente que te manipula. Tengo un hermano que en una época, ¿no? Cuando estaba durante sus estudios, estuvo trabajando en un bar de estos que son, un bar de estos que es como una cadena, ¿no? Entonces tienen sus reglas, sus normas de cómo tiene, como un guión de cómo tienen que tratar a los clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un cliente dice, quiero un café latte o lo que sea. Entonces, lo que tienen que decir es café latte grande, pin, y le dan ya al botón, ¿no? Entonces, es como, el cliente se queda así como un poco atorado, pero como vienen muy atorados, el 90% se deja llevar por eso, ¿no? Entonces, ya te han clavado ahí el... Pero esto es un ejemplo pequeñito de las 1.000 millones de formas en las que nos vamos dejando llevar, ¿no? Y, bueno, Totalmente, en fin. y si no meditas, como que no tienes esos, yo siempre digo que la meditación me da como unos segundos extra para responder en lugar de reaccionar. Entonces, es como que tengo un momentito ahí para decir, a ver, un momento, ojo, cuidado, a ver. Y entonces, es verdad que lo noto mucho, ¿eh? Y, por ejemplo, yo que me dedico también un poco al mundo de la nutrición, ostras, es que yo compito con un montón de gente que constantemente te está diciendo que algo es malísimo, malísimo, malísimo para tu salud, jamás. Y gente que te dice, tómate esto, que es el milagro, que te va a curar todo lo... Entonces, claro, yo a veces veo eso y digo, ostras, un poco no sé, de pensamiento crítico. Entonces, en esas cosas creo que la meditación va muy bien, que tiene muchísimos beneficios, pero es que hay veces que a la gente hay que decirle los beneficios de su día a día que va a conseguir si empieza a meditar. Tú en el libro, por ejemplo, hablas de pegar menos gritos, escuchar más a tu pareja cuando te habla, que los tengo aquí, Un gran disfrutar superpoder. planchando. Sí, disfrutar Disfrutar planchando. planchando, lo que sería eso, ¿no? Es Imagínate. esto. Pero claro, tú a alguien le dices que si medita, puede que acabe incluso disfrutando planchando, y entonces, claro, la gente ya dice, a ver, que esto me interesa, ¿no? Claro, Ya, es como el colmo, ¿no? El colmo de claro. los colmos, ¿no? Claro, Planchando. porque si le hablas de que a lo mejor la parte prefrontal del cerebro pues se engrosa y entonces a lo mejor la gente dice, no sé ni qué parte del cerebro es esa, pero si le dices que gracias a la meditación pues puedes bloquear capacidades creativas, que también pones tú, Sí. ¿no? O sufrir menos los lunes, que también pones sufrir Sí, menos los sufrir. lunes, el Sí, tráfico, claro, las es, cosas. hay que ir, o sea, está claro que en la vida hay mucho sufrimiento, ¿no? Y en el budismo hablan mucho de esto, es como una de las bases, ¿no? Del asunto. Pero yo que soy un tipo muy disfrutón, ¿no? En el libro hablo de esto. O sea, creo que a lo que podemos aspirar con esto es no a dejar de sufrir, porque el sufrimiento siempre va a haber, pero a sufrir lo mínimo indispensable. O sea, vamos a intentar sufrir un poquito menos, ¿no? O sea, que el ser humano tiene esta gran capacidad para sufrir las cosas 3 o 4 o 5 o 50 veces, ¿no? O sea, tienes algo que te ha sucedido, un problema, ¿no? Perdiste el autobús, ¿no? Pues, o se te quemaron las lentejas, ¿no? Puedes sufrir antes un montón pensando se me van a quemar, ¿no? O voy a perder el autobús. Antes de perderlo, igual luego no lo pierdes, pero antes de perderlo ya lo has perdido 50 veces. Y luego, si lo llegas a perder, pues ¡guau! Luego puedes estar el día entero malhumorado dándole la vuelta de cómo perdiste el autobús. ¡Y es que por unos segundos! Claro. Y se lo cuentas a tu... No, es que estaba ahí. Y entonces tenemos esa capacidad de extender, ¿no? El sufrimiento hasta niveles increíbles, ¿no? Sí. Tú fíjate, hay este libro famoso que cito también, el libro de ¿por qué las cebras no tienen úlceras? ¿No?
y habla de cómo si tú ves en un documental de National Geographic a las cebras, ¿no? Que llega el león a comérselas, claro, se estresan como un ser humano. Pero luego, cuando el león ya se come a una de ellas, ¿las otras qué hacen? Se ponen a pastar tranquilamente. O sea, eso en el mundo de los humanos es imposible. O sea, es inimaginable. Estaríamos ahí, se está comiendo el Anselmo, y luego, ¿qué nos pasará a nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Están los leones, están por todas partes. Aunque en ese momento el león esté ocupado, pero en algún momento te van a comer, ¿no? Entonces ya estás con el agobio continuo. Total. De hecho, en el libro hay una parte muy, muy interesante que dices, las cebras no tienen miedo de la idea del león, Claro, tienen miedo del león. Del león. Claro. Ahí está la cosa. Okay, gracias por recordarme. Es que a mí mismo se me olvida, ¿no? Es que yo de tu libro lo tengo bien metido, sí, ¿eh? Sí, En la yo me lo cabeza. tengo que volver a leer ahora, a ver si aprendo algo. Pues no, es verdad que lo que nos asusta en general es la idea. Es lo que yo llamo también en un momento dado el monstruo, ¿no? El monstruo, a mí uno de mis monstruos, que lo he citado antes, es lo de fregar los platos, ¿no? Porque es algo que siempre me ha dado como un poco de grima, de asco, esta cosa está todo como sucio, la basura, o sea, este contacto con la basura y con lo sucio y tal, pues no me gusta. Y es algo que todos los días lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, claro, me doy cuenta, ahora que ya esto lo tengo bastante entrenado, cuando llego a ese momento y me viene ese monstruo, ¿no? Esas ideas, esos pensamientos de rechazo, ¿no? Y de asco y esa emoción, al darme cuenta de ello, yo lo veo y veo ¿no? ese monstruo interno que tengo y digo, vale, eso está aquí, pero ahora voy a mirar el plato. Y llevo la atención al plato. Entonces, cuando llevas la atención al plato y digo el peso del plato, o sea, la sensación en mis brazos y el agua que cae, de nuevo estamos en lo de los niños de la agüita que tal, ¿no? Y ves, mira el agua que cae de la... y ya es bonito, de repente ves un reflejo en el agua, ¿no? Y ya es distinto, ya has cambiado, porque estás viendo la realidad y no ese monstruo que es una imaginación en realidad. Eso no quiere decir que el monstruo vaya a desaparecer. Puede que te acompañe durante todo el rato o en algunos momentos vuelva, ¿no? Pero sabes que eso es el monstruo y sabes que el plato está aquí. Y lo que sí puedes hacer, y esto es algo maravilloso, tienes la capacidad de dirigir tu atención a donde tú quieras, aunque luego se te vaya otra vez, ¿no? Pero tú puedes decir, vale, ahora lo voy a volver a llevar a mi respiración, lo voy a llevar al plato, lo voy a llevar a esta sensación del agua. Esto tú lo puedes hacer y es la gran lección que aprendemos con la meditación, y es la capacidad que vamos desarrollando, ¿no? Vamos fortaleciendo con el tiempo, que es llevar tu atención hacia distintas cosas, ¿no? Y cuando digo atención, estoy hablando de, nunca mejor dicho, estoy hablando de curiosidad y estoy hablando también de esa hospitalidad, ¿no? Cuando decía lo de la poesía de Rumi, ¿no? El abrirte a lo que hay, ¿no? Que no todo tiene que gustarte necesariamente. A lo mejor a veces te tienes que abrir también a cosas que no te gustan, pero abriéndote así desde el corazón y enfrentándote a ello, al final la vida es que vives tu vida, o sea, vives la vida real y no esa imaginación en la que normalmente estamos perdidos, ¿no? Esa especie de sueño, ¿no? En que estamos totalmente perdidos. Sí, hace poco también te oí a ti decir que si no somos capaces de disfrutar del aquí, del ahora, no seremos capaces de disfrutar del sitio al que lleguemos, ¿no? Cuando nos ponemos una meta, ¿no? Que a la gente lo de estar en el presente como que le cuesta, y el otro día te oí decir eso, que si tú no puedes disfrutar aquí, no podrás disfrutar allá, ¿no? Que muchas veces vivimos cuando consiga no sé qué seré feliz, pues igual no, ¿eh? Claro. Fíjate que ahora que lo estás diciendo, yo antes de esta entrevista, la última media hora, va a haber un momento que ya he desconectado y he dicho, vale, voy a preparar para la entrevista, tal y cual. Cuando digo preparar es sobre todo esto, es volver a mí mismo, ¿no? Entonces he hecho un poco de yoga, he hecho un poco de meditación, pero continuamente mi mente estaba pensando en, ¿no? Y si me pregunta esto, y a ver esta entrevista, y a ver qué pita, no, mira, tengo un pelillo aquí, se me está subiendo, o sea, todas estas cosas, ¿no? Que nos preguntamos los seres humanos. Y entonces me he tenido continuamente mi práctica ha sido esa, o sea, es volver otra vez a ahora, ¿no? Vale, ahora estoy caminando o estoy pues preparando el aparato para poder poner el móvil y no estoy haciendo las cosas que estoy haciendo, volver a mi respiración, volver al ejercicio de yoga que hago,
Y es otra vez volver ahora, porque si yo lo sé y lo he escrito en el libro, no fíjate si lo sé, pero se me olvida continuamente, que si consigo realmente estar ahora en este paseo desde mi habitación hasta el salón de donde voy a hacer la entrevista, es mucho más probable que luego cuando estoy hablando con Gabriela, voy a estar con Gabriela y no voy a estar pensando, uy, eso que he dicho antes, o a ver luego el que me pregunta. Eso es entrenar el estar, ¿no? Porque muchas veces estamos con la cosa de, bueno, pues cuando consiga no sé qué, seré feliz, cuando no sé qué, me irá todo bien, y dices tú, pero es que seguramente en ese momento ni te des cuenta porque no estás entrenando el estar. Porque cuando llegues ahí vas a estar pensando, uy, cuando tenga esta otra cosa. Exacto. Siempre hay otra cosa a la que aspirar. Siempre. Es que siempre la va a haber. Hay que entrenar el estar en el ahora, ¿no? Y eso, claro. Yo siempre digo que también la meditación te ayuda a identificar, a darte cuenta. Para mí es más fácil, es darte cuenta. Y entonces, darte cuenta, si es una definición perfecta. Claro, si me he ido, me doy cuenta. Si estoy discutiendo con alguien y se está yendo el tema a otra cosa que no era la inicial, me doy cuenta. Y seguramente pueda reconducir, pero es que vivimos en un mundo en el que es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de prácticamente nada. Prácticamente nada. Yo, sí, o sea, una pregunta que os podéis hacer, ¿no? Si estáis ahí escuchando, es si tú estás, por ejemplo, comiéndote una pizza, ¿no? Imagínate la cosa que a ti te mole más comer, no sé, tú estás comiendo algo. Si tú no lo estás disfrutando en ese momento, ¿quién lo está disfrutando? O sea, ¿para quién es ese placer? Quiero decir, tú estás ahí, alguien, o sea, lo has preparado, alguien te lo ha preparado, has ido al sitio, y luego te pones Netflix, ¿no? O te pones a mirar tu móvil, o estás teniendo una conversación que no te permite disfrutar de ese alimento que estás teniendo, que además lo has elegido porque te mola, ¿no? Claro. Igual es un sitio especial para esto, ¿no? Para disfrutar de esto. Y luego, pues, ¿no? Tú que te dedicas, ¿no? A estos temas también de la nutrición, de la alimentación, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto, ¿no? De saborear los alimentos y luego todo por añadidura? Sí. Pero para empezar, empecemos por algo que nos encanta, que es el comer, ¿no? Muchísimo. De hecho, tú en el libro también hablas de ello. Te refieres al cuerpo como Teddy, que me hace mucha gracia, y tú mismo te dabas cuenta con la meditación de lo rápido que estabas comiendo, que eso es una de las cosas, por ejemplo, que pasa también, ¿no? A ver, yo lo sabía ya, ¿eh? Mi familia somos famosos por la velocidad a la que comemos. O sea, es algo que yo ya he cambiado mucho en esto. Hay que decir, en eso sí que me he reformado mucho y ahora cuando como con mis hermanos la diferencia se nota. Sí, ¿no? Ahora sí. Se nota tremendamente. Pero me costó mucho porque desde que yo, digamos, fui consciente de decir, joder, es que qué rápido como y la verdad es que lo trago todo. Y incluso no me sienta bien, ¿no? Y como demasiado. O sea, yo me daba cuenta de estas cosas, pero no sé, es como que lo vas... Yo soy así, ¿no? Y dices como... Esas cosas, esas son esas creencias limitantes. Bueno, es que en mi familia somos así, punto pelota. Hasta que, claro, cuando empecé a hacer yoga, ahí la cosa empezó a cambiar, porque en los propios ejercicios, que son muy de llevar la atención, ¿no? De nuevo, el darse cuenta de que estás moviendo el brazo y lo vas haciendo digamos, hasta donde tú quieres y con el ritmo que tú quieres. Entonces empecé a plantearme, ¿no? Oye, pero si yo aplicara esto mismo que estoy haciendo con el yoga al masticar, o sea, a esto que estoy haciendo de comer, quizás podría realmente comer más lentamente. Entonces fue un día que dije, lo voy a probar. Dije, bueno, me lo inventé. O sea, yo no había oído, ahora en Modo Ser en marzo tenemos un curso de Mindful Eating, pero yo no había oído hablar de Mindful Eating en mi vida, ¿no? O sea, esto era algo pero bueno, yo dije, voy a intentarlo. Entonces llegué ahí yo estaba en el Instituto Europeo aquí en Florencia, que estaba haciendo mi tesis, y llegué con mi bandeja, me senté solo, porque dije, bueno, me voy a sentar solo, ¿no? Me puse solo y era un plato de pasta y empecé ahí, venga, un macarrón, ¿no? Y me lo meto, a ver hasta qué punto puedo comer lentamente, ¿no? Y no tanto lentamente, sino estar ahí, ¿no? Es esto de, venga, y mastico, y uy, qué bien, ¿no? Qué agradable esto de, ¿no? Y los sabores y las texturas, ¿no? Y el parmesano, ¿no? El tomatito, o sea, ir disfrutando. Digo, esto está genial. O sea, una vez que ya lo estuve haciendo un rato, digo, pero si esto es genial. Esto es genial. Y además puedo hacerlo. O sea, realmente, claro, no solo podía hacerlo a esta velocidad absurdamente lenta. No. Podía hacerlo el doble de lento. El triple. Es que realmente podía tomar el control. Luego igual se me olvida porque, yo qué sé, al cabo de un rato igual ya o me aburro y ya, venga, vamos a estar ahí. Pero esa primera comida a mí me marcó. Y a partir de ahí
esto fue como el inicio, ¿no? De una serie de cambios que empecé a introducir en mi dieta, que fue todo como muy poquito a poco, ¿no? No es que lo decidí así de un día para otro radicalmente, pero ahora si miro mi dieta, prácticamente estoy cumpliendo lo que dicen los médicos y la Asociación Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que cualquiera que lo mire dice, pero eso es imposible, o sea, ¿cómo que, no? Tanta fruta y verdura y tanto cereal y tanta, ¿no? Esto es como, aquí falta chicha y, en fin. Pero fue todo como muy poquito a poco y sobre todo a partir de hacer las cosas con consciencia. Exacto, de escuchar un poco al cuerpo y de dejar, ¿no? Dejarle que te diera mensajes de por aquí sí, por aquí no. Yo soy súper partidaria de eso porque al final creo que la intuición y la interocepción es la clave, porque cuando estás haciendo cosas muy forzado, al final tu cuerpo va a querer volver a lo que necesita, ¿no? Entonces, cuanto antes lo escuches, mejor. Y con la meditación es una manera también de darte cuenta, ¿no? Un poco de estas cosas. De hecho, en el libro, aparte de Teddy, una cosa que me gusta mucho es que utilizas muchos personajes para, pues eso, bajar un poco a tierra conceptos complejos, ¿no? O sea, tienes la banda de la amígdala, por ejemplo, tienes, bueno, lo que hablábamos antes de los ladrones del asombro. El club del ganchillo. El club del ganchillo, creo que te iba a preguntar, que es que fijaos, bueno, voy a poner aquí porque es y que el monstruo de la dopamina. Sí, mira, o sea, es que tiene tiene unas imágenes que son una fantasía. Bueno, porque eso también ha sido una suerte que la editorial al final se animó a ponerle un ilustrador al libro para poder hacer un libro que es casi una novela gráfica, ¿no? Es una maravilla. Además es que, pues eso, según cuentas cómo eres tú y demás, es que pega todo con este libro, que tenga estas ilustraciones. Y el Club del Ganchillo, si nos puedes contar un poco, porque de todos los que hay, es verdad que el Club del Ganchillo yo creo que refleja muy bien lo que quieres decir, porque al final utilizas un término muy complejo y lo haces muy simple. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, sí, yo me he inventado distintos personajes porque es difícil, ¿no? En este caso se ve muy claro, ¿no? El Club del Ganchillo representa a un mecanismo cerebral que es la red neuronal por defecto, de la que se habla mucho en los círculos de mindfulness y de meditación y tal, y es un elemento clave, ¿no? Del que se habla en la neurociencia. Pero claro, es que decir cada vez red neuronal por defecto, yo mismo cada vez, o RND, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo este capítulo al principio, ¿no? Sin ese personaje, esto es como horrible, esto es infumable, ¿no? Tengo que hacer esto que se pueda ver y entender de una manera más... entonces, yo creo que esta fue fue el segundo personaje que me inventé. Los primeros fueron la banda de la amígdala. Mi esfuerzo fue, vamos a representar en personajes estos mecanismos cerebrales que tenemos, ¿no? Y no soy el primero en hacerlo. O sea, Freud lo hizo, o sea, muchos de los psicólogos han inventado personajes, ¿no? Para representar estos aspectos de nuestra mente, ¿no? Y también en Tintín, ¿no? Teníamos al Capitán Haddock que tenía como el ángel y el demonio, ¿no? Y eso muchas veces nos identificamos con eso. Entonces, el Club del Ganchillo representa la red neuronal por defecto. Y la red neuronal por defecto es una parte del cerebro que se enciende cuando no estamos haciendo algo concreto, ¿no? Entonces tú a lo mejor si no estás como muy metido en tu trabajo o en un hobby o lo que sea, ¿no? Estás, bueno, caminando por la calle o tal, o comiendo, quizás solo, en ese momento tu mente empieza a darle vueltas a sus cosas, ¿no? Es como sus movidas, ¿no? Sus movidas que, claro, que te enganchan mucho, te enganchan como una serie de Netflix, porque está hablando de tus movidas, o sea, de lo que a ti te gustaría tener, lo que te falta, tus problemas, tus quejas, todas las movidas que... Y entonces, claro, yo esto me lo he inventado como si fuera un club del ganchillo, o sea, unas señoras como pueblerinas, ¿no? De pueblo que se juntan. Yo es que tengo una tía en un pueblo en Neugi, en un pueblo de Navarra, mi tía Pili, que enseguida, cuando no tiene otra cosa que hacer, pues saca sus agujas y empieza a hacer ganchillo, ¿no? Entonces hace jerseys, bufandas, calcetines de noche, todas estas cosas. Y me lo imaginaba así, ¿no? Como estas que se juntan y se ponen ahí a tejer estas movidas y hablar de, ¿no? Que hablan de sus movidas, ¿no? Y la experiencia es un poco esta, ¿no? Y cuando meditas te das cuenta y empiezas a observar y ves que, bueno, van llegando pensamientos por aquí, por allá, emociones, y no eres tú. O sea, quiero decir, que ¿de dónde te llega esa voz? Y para que me entendáis, los que estáis escuchando esto, os habrá pasado alguna vez, en algún momento, muchas veces seguramente, que os llega una canción a la cabeza y no os la podéis quitar, ¿no?
Y a lo mejor ahora mismo tenéis alguna en la cabeza, puede ser, ¿no? Entonces, esa canción maléfica, ¿no? Que siempre te vuelve y entonces, pero ese no soy yo, es como una especie de disco rayado que tienes ahí metido, que escuchaste un jingle en los años 70 o una canción que fue de los 40 principales y ya no te la puedes quitar, ¿no? Y ese es el club del ganchillo. Tienes a una que está silbando eso, una de las pueblerinas que está silbando esa canción y no te la puedes quitar de encima, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma, ¿no?, de representar nuestro mundo mental, un poco como hacen también en la película esta de Inside Out, ¿no?, de Pixar, para poder imaginarnos, ¿no?, estas cosas, porque es difícil hablar de esto. A ti te habrá pasado, Gabriela, ¿no?, hablando de estos temas, es que es difícil hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, si les damos una personalidad, les damos un personaje, como el Club de Ganchillo o como también está la Banda de la Amígdala, que son los que toman el control con pistolas, tu cabina como de piloto de avión, ¿no?, cuando te estresas, ¿no? En momento de estrés toman el control, ¿no? Y tú ya ahí no tienes, vamos, no puedes hacer nada. O sea, estás ahí pegando gritos, o sales corriendo, o estás ahí como, ¿no?, que no sabes ni qué decir, porque tienes a todos estos descerebrados que uno está diciendo, no, no lo hagas, y el otro, no, corre por aquí. Y todos gritando, órdenes confusas y la lías, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso, personajes que me he ido inventando para entender, para yo mismo entenderlo mejor también, tengo que decir. Claro. Es que esto ayuda porque al final la meditación lo que hace es ayudarte a observar al club del ganchillo. O sea, tú cuando meditas dices, ojo que me estoy enredando en cosas que decías tú, ¿no? Cosas tuyas que son las que más te gusta enredarte, porque no hay nada más que le gusta a una persona que su propia historia y sus cosas. Te enredas, y te acabas, poniendo todo lo que tejen. Todo. O sea, lo que tejen, te vas poniendo la bufanda, el gorro de noche, los 50 jerseys, y acabas ahí como que no puedes más, ¿no? Bajo todas estas, acalorado y tal. Todo lo que te dan te lo pones, ¿no? Exacto. Se lo compras te ayuda, todo. Claro, se lo compras todo. Llega un momento cuando empiezas a observar esto y dices, uy, un momentito, igual no me quiero poner ese jersey. Eso es. Que igual es una preocupación o igual es un recuerdo o esa canción, ¿no?, que estás harta de ella. Al momento, ese jersey no me lo voy a poner. Vale, está ahí, lo veo, pero no me lo voy a poner. Eso es. Y me voy a enredar. Claro. Esa distancia, antes estabas haciendo referencia a ella, ¿no?, cuando hablabas de ese espacio, ¿no?, ese mínimo espacio, ¿no?, que te cultivas. Venimos a meditar para eso, ¿no?, para conseguir esa distancia que nos permite elegir, ¿no?, qué jerseys nos ponemos y qué jerseys no nos ponemos. Eso es. Y de hecho, tú haces una cosa parecida con el humor, que también lo decías alguna vez, que el humor, un poco como la meditación, también te ayuda a tomar un poco de distancia, ¿no? Claro. De las cosas. Que tiene mucho que ver. Bueno, a mí me encanta, tú también, veo que estamos muy en la misma línea, porque he visto cosas que pones en Instagram y esto está claro que el humor también lo llevas ahí como bandera, ¿no? Y es verdad que tienen mucho que ver, ¿no? La distancia cómica, ¿no?, de la que habla, por ejemplo, Chaplin, ¿no?, que él decía, gran maestro del humor, ¿no?, él decía que la vida es una tragedia en el primer plano, ¿no?, pero es una comedia en el plano general. Entonces, cuando tú consigues bromear, consigues esa distancia, ¿no?, o cuentas una anécdota terrible que te ha pasado en el trabajo, por ejemplo, a tu mejor amigo, tu mejor amiga, y te empiezas a reír de ello, consigues esa distancia, ¿no? Entonces ya es como que ya no eres tú, te ves como personaje y puedes reírte. Y la meditación consigue algo muy parecido desde otro lado, ¿no? Pero al final la operación es muy similar, si no la misma, ¿no? Es abrirte un poco a eso y buscar esa distancia, y creo que una cosa de hecho lleva a la otra. O sea, de hecho, si ves al Dalai Lama, que es un tipo que, vamos, no para de reírse, de bromear, tiene esta forma como de niño, pero que no es un niño, o sea, no es infantil. Él es un adulto y muy culto y sabe muchísimas cosas y tal, pero ese niño interior lo tiene ahí, ¿no? Y se permite el poder jugar y sabe tomarse esa distancia cómica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema muy interesante que indagar y que trabajar. Sí, yo es que es verdad que hay gente que a lo mejor, cuando ve a lo mejor algo de meditación y algo de humor, como que le chirría porque no está acostumbrada, cuando realmente, pues es lo que dices tú, es mucho más parecido de lo que la gente piensa, el humor y la meditación. Me parece, sí, y de hecho tengo que decir que a mí me cuesta un poco a veces el rollo un poco demasiado solemne que se da a estas cosas,
¿no? O sea, ¿no? Entramos en el rollo ahí de yo sé, ¿no? Y os voy a dar ahora mi verdad, o la verdad, ¿no? Voy a dar la verdad. Sí. Y también esta cosa de desde abajo hasta arriba de decir, ¿no? Y de pensar, ¿no? Este es el que tiene el conocimiento, ¿no? Y de pensar que estas cosas son como muy serias y solemnes, cuando, Mm. como digo, el que realmente sabe de esto es tu gato y el niño de 3 años. O sea, estos están en el momento, ¿no? Entonces, Eso es. tenemos que quitarnos, ¿no? Un poco también esa seriedad y no tomarnos tan en serio. Y basta mirarse para adentro para decir, pero bueno, pues eso, si es que no sabes nada, vas por la vida intentando aparentar, ¿no? Que sabes, que eres competente, que no sé, y todos sabemos que por detrás, para eso luego lo ves en la tele, ¿no? En las telecomedias y estás continuamente viendo como por detrás, pues la gente no es como aparenta, ¿no? Y no es Claro. como se pone en Instagram pones lo bonito, pero por detrás somos un desastre. Sí, Hacemos lo que realmente podemos, o sí, sea, eso estamos es. ahí, estamos ahí, ¿no? Y los padres y las madres intentando ver, uy, nadie nos ha dado carne para esto, ¿no? Pero ahora hay que, de repente, pues todos estos problemas que tenemos y cómo salimos de aquí, pues haces lo que puedes, ¿no? Claro. No hay otra, ¿no? Y si encima si le Pero metes humor, pues mejor, ¿no? Porque, es fundamental, es claro, es que fundamental. no hay otra Oscar forma. Wilde decía que la vida es demasiado importante como para tomársela en serio. Y esto para mí, esto es mi santo y seña. Totalmente, totalmente, la verdad que sí. Ostras, qué bien. Jo, pues no te quiero tener aquí mucho más tiempo, que llevamos ya una orilla, Sí, pero qué bien lo hemos pasado, qué bien Gabriela. hemos pasado. A lo tonto. Qué bien. Así que Oye, muchísimas muchas gracias. gracias. No, No, hombre, a gracias a ti. ti. Por favor, A ver, ¿a cuéntanos. quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere gracias? Cuéntanos un poco cómo pueden conseguir tu libro o si quieren, pues eso, Bueno, contactar contigo. ahora mismo es fácil porque está en todos los lados. Está en las librerías, está en todas se puede pedir por Amazon o por cualquiera de las librerías virtuales también. Y luego, bueno, además, bueno, una cosa interesante que diré es en mi página web, en modoser.com, que además están ahí mis cursos y tal, yo tengo una cosa que se llama el Club de los Meditadores Imperfectos, ¿no? Que yo tengo mi sesión los miércoles por la tarde, pero además de todos los cursos y las cosas que hacemos ahí, hay una serie de vídeos en los que guío las prácticas del libro. O sea que en el Sí, libro hay unos sí, es códigos verdad. QR Sí, a ver que si lo te encuentro. llevan a esas videoguías, que en realidad no hace falta comprarte el Sí, libro para por seguirlas, aquí. porque están ahí. Eso es. Entonces, las videoguías están abiertas para cualquiera y puede ser una forma, ¿no? De acercarte a esto si nunca te has acercado, pues puede ser una forma de probar, ¿no? Con un poco sin tener que exponerte mucho. Y luego ya si queréis y ya os gusta mi estilo y tal, porque aquí cada uno tiene su estilo, pues podéis ver en modoser.com pues todos los cursos que hacemos conmigo y con mis compañeras, ¿no? Como decía, tengo este curso de Mindful Eating la semana que viene que da Mercedes Piñeiro, una compañera. Y nada, pues eso. Encantado de veros por ahí. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por este ratito. Muchas gracias Gracias por a tu ti, de libro, verdad. que es una Sí, ¿no? maravilla. Y gracias por por haberlo comprado, dos, por haberlo leído y tres, por ¿no? haber puesto todos esos Sí, post-its, sí, ¿no? Que te lo has currado y sí. finalmente por invitarme aquí para poder enseñarme cosas de mi propio libro. Se me había olvidado. Maravilloso. Ay, Bueno, pues ay. muchísimas Bueno, gracias y seguro que volveremos a coincidir pronto, seguro. venga, estupendo. Bueno, un Venga, beso fuerte. gracias, Gracias a Gabriela. todos. Venga. Hasta luego.